este episodio damos comienzo a la cuarta parte que se corresponde con el cuarto disco de La vida en Jaquetía. En él, Soli Levi comenzará su carrera de profesor en un liceo de Tetuán. Nuestro tangerino descubre la hermosura de la ciudad y la de su variado panorama musical, el flamenco, el árabe y árabo-andaluz, y también la de la deslumbrante y escultural Pescadito, que le deja embobado. Afortunadamente, obtiene el puesto de profesor de francés y español en la Escuela de la Alianza Israelita. La Pescadito, tal el nombre de este nuevo episodio de La vida en Jaquetía. Yo no he contemplado jamás, ni creo que haya en el mundo ciudad tan vistosa, ni tan artísticamente situada, de tan seductora apariencia. Escribió un día Pedro Antonio de Alarcón, 1833-1891. Y yo, Salomón Levi, cuando llegué en 1962 a Tetuán, afirmo que estoy de acuerdo. Y en esto no me parezco a la mayoría de los tanjawis que siempre consideraron a Tetuán como algo muy inferior a Tánger, la capital del Olam, a pesar de las trejas que ya mencioné que el Atleti de Tetuán le pegaba a la UDE, Unión Deportiva España. O ni tanto ni tampoco, no hay que exagerar. Tetuán nunca fue una ciudad inferior. Si yo digo eso, será porque por parte de mi padre, mi familia son de Tetuán. Está buena esa, ¿eh? Ahí pasé 3 años que empezaron esa tarde de la que vos estoy hablando. Claro que yo ya estaba acostumbrado a dar bandazos sube y abaja por ese bulevar de Tanja. Pero aquí, siendo todo más mesjeado, repaso de escasas dimensiones, parece que la gente se conocen todos. Porque cuando empecé yo el paseo, de seguida se me subieron los colores. A pesar de tanto teatro y cante, muy pronto me da vergüenza a mí, y las orejas y las caras se me ponen coloradas. Al empezar mi camino de la Plaza de España hasta el final de la calle del Generalísimo, con mi gabardina nueva recién comprada, de color tabaco oscuro, todos los ojos estaban sobre mí, sobre todo los de las alazbas. O aclaro, un nuevo mancebo lucido, un gallo nuevo en el corral, a ver quién era la guapa que le iba a echar el gancho. ¿Vos acordáis de ese cantar que está en las casetas de Gerineldo, ese grupo en el que yo canté, fundado en 1981 en Montreal por la doctora Oro Anaori Librovich, ilustre tetuanía, de quien vos hablaré cuando llegue el momento? Dice que en estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alazbas buscando novio. Me vaya capará, me vaya halala, hasiba con Nisim, se fueron a fugrear. Explicación doctoral en castellano. En estos bulevares de las 7 a las 8. Las chicas se cansan buscando novio. Me vaya capara, me vaya jalala. Expresión que ya hemos estudiado y que en este contexto tiene un valor de súplica. Luego la copla pasa a otro tema conectado con lo anterior. Se trata de una pareja, Hasiba con Nisim, que se fueron a fugrear, es decir, a calentarse recíprocamente en un rincón escondido. En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alazbas buscando novio. Me vaya capara, aywa, me vaya halala, hasiba con Nisim, se fueron a fugrear. Ya vinieron las modas de los refallos, parecen las alazbas escaraballos. Me vaya capara, me vaya halala, hasiba con Nisim, se fueron a fugrear. Y yo aquí en Canadá inventé la estrofa siguiente. Desde que vinimos al Canadá, morimos de frío, o que cara, me vaya capara, aywa, me vaya halala, hasiba con Nisim, se fueron a fugrear. Pues sí, yo gallo nuevo en el corral, y si los hoyos hablaran, buenas hajitas contaran. Las ailas, como en todos los paseos españoles, nunca no van solas.
siempre 3 o 4 cogiditas del brazo. Y cuando son 4 no se les importa cortar el paso a dama, a la gente, en toda la anchura de la calle, ni se les importa. Y encima van apretaditas, ríe que te ríe, que estoy seguro que muchas veces no sabrán ni por qué tanta risita, o si lo supieron ya se las olvidó. Y dale que dale con los taconcitos, un meneíto de caderas por aquí y otro por acá, una miradita de reollo a ese, una risita, una miradita al otro, pero cuidado sin volver la cara, o eso faltó, no faltaba más con sentido irónico, otra risita y encima se pasan las horas enteras del paseo. Y los mancebos, no te digo nada, en aquellos tiempos de la gomina se miraban esas cabezas reluciendo debajo de los faroles que daba gusto. Ellos sí que se volteaban, tanto que de vez en cuando ya no sabían a dónde los levaban los pies, y así se trompezaban. Ya no eran risitas, eran risotadas de las gordas, de machotes, las miradas siempre, pero no como las de las ailas, no, mucho más pavacho. ¿No me equivoqué? Sí, me equivoqué. Miradas a media altura cuando se encontraban frente por frente con las alasbas, y cuando pasaba el grupito los ojos de los mancebos seguían, pero ya casi a raíz del suelo. Todo el que pasaba ya sabía de qué estaban hablando los mesgobitos, insulto cariñoso en este contexto. Pero nunca se propasaban, la verdad, nunca a nadie se le escapó la mano. Ganas sí, pero manos no. En esos tiempos la vergüenza acompañaba a los paseos. Amá como güera, que la mezquina de la vergüenza está perdida y nadie sabe ande guayas fue a telear. Lo que quiere decir, y no como ahora que la pobre de la vergüenza se perdió y nadie sabe a dónde demonios fue a parar. No, señor, todo en la mirada, como el torero en el ruedo mirando al toro, ¿sabes? Todo en la brillantina, con el peinecito que no faltara en el bolsillo de la solapa de la chaqueta, todo en el piropeo, pero sin pasarse de la raya. Aunque yo tenía novia, ya lo dije 200 veces, ella se había quedado estudiando en Rabat. Como buen hijo de Tanja, no me quedaba mirando a las paredes. No, ni tampoco tenía los hoyos en el bolsillo, como dicen los franceses. Hablando de hoyos, esa misma tarde, en mi primer paseo por la calle Generalísimo, por poco me quedo visco, porque vi pasar a la Pescaíto. Novia o no novia, el Yeser Hará, hebreo, la parte del ser humano que inspira malos pensamientos, que incita a sucumbir a las tentaciones. Me decía, ¿para qué le sirven los ojos al hombre? ¿Para tapárselos? ¿Para hacerse el tantito y volverse la cara cuando pasa por la calle algo de mammasut? Repaso, mammasut, mala pronunciación de mammashut, en hebreo, algo digno de atención. ¿Para eso me dio ojos del criador? Lo siento, pero no. Hay en este olam cosas que es pecado no verlas, pecado no gozar de ellas, aunque no sea más que con la mirada. La Pescaíto era uno de esos fenómenos. Cuando salía a paseo, la calle se abría delante de ella como el mar rubio en Pesaj. Andaba como una reina, siempre mirando a lo lejos, sin echar ni una ganzra, mirada amenazadora, a los que se estaban derritiendo por ella y que la echaban cada piropo, que otras hubieran dado toda la herencia de papá porque se los echaran a ella. ¡Ole tu mare! ¡Viva tu mare! ¡Hey! ¿Me quiere usted de lazarillo? Tiene usted los ojos que parecen 2 palomos azules. Reina, si tú fueras un damasco, me te comería con huesecito y todo. Vaya usted con Dios, terrorcito de gloria. ¿Me quiere usted de sereno en su calle? Mátame si no te sirvo, pero primero pruébame. Me gustaría hacer caramelo para disolverme en tu boca. Si Cristóbal Colón te viese, diría, Santa María, ¿qué pinta tiene esta niña? En 1998 recibí un regalo muy valioso.
el libro escrito por mi haber Julio Parres Aragonés, Tetuán y su Atlético, dedicado por su autor nada menos. Espero que no me pondrá por tribunal al escuchar esta página que encontré en su libro. Si hubo mujer en todo Marruecos más admirada y deseada que María Jiménez Pradera, aún está por saberse. Si decimos que este monumento de mujer nació y vivió en Tetuán, es de por sí una pista muy importante, pero más aún lo sería si decimos que era por todos conocida como la Pescaíto. Esta extraordinaria hembra, que fue la precursora tetuaní de la gabrisca feliniana, era musa de los sueños y oscuro objeto de deseo para casi todos los tetuaníes, y digo casi para que se excluya quien así quiera hacerlo, y él sabrá por qué lo hace. Ella, que se sabía dotada espléndidamente por la naturaleza, no hacía nada por ocultar sus virtudes, sino más bien al contrario, andaba con un contoneo de tal femineidad que dejaba boquiabierto a todo ser vivo que pasara por su lado. Es por eso que en este libro, que habla de tantas cosas de Tetuán, no podía faltar ella, la Pescaíto, conocida y admirada por todos y de quien se puede decir sin temor a equivocarse que fue la novia soñada de todos, la novia de Tetuán. Hasta ahí Julio Parres Aragonés. Es que tenía un cuerpazo, que ni Marilín ni Marilón ni Sete la de Barchilón. Este es un personaje inventado por necesidades de rima. La retaguardia la tenía ambariesca. Fijaos bien, agüera, en esta explicación doctoral. Ambariesca. Neologismo a partir del árabe ambaría, caja adornada a modo de casita colocada sobre un asno o una mula, a la usanza árabo-marroquí, en la cual se instalaba la novia el día del casamiento. En este contexto, retaguardia ambariesca, parte posterior de la anatomía que ondula suave y sugestivamente como la ambaría nupcial. Fin de la explicación doctoral. Mira, ni te adves en preguntarme, es decir, ni te molestes en preguntarme por la vanguardia, porque nunca podría encontrar las palabras que pudieran darnos una idea de lo que era eso. Por negro mazar, en ese tiempo no estábamos ausados a las máquinas esas de sacar a fotos como güera que a 2x3, por lo algo y por la nalga, cada uno tiene una de esas maquinitas mesjeadas del bolsillo, ya mujuda, lista en árabe, con digitales y todo, y venga clic, clic, clac, cloc, que es darras. Qué mareo de cabeza. Así que nunca tuve el zehut, el mérito, el honor también, de sacar una foto, o más bien 2000 fotos, de la Pescaíto, que hasta Jane Mansfield, Dolly Parton y Pamela Anderson más quisieran y vueltas dieran para parecerse a ese diamante. La expresión más quisieran y vueltas dieran para parecerse significa que por más esfuerzos que hicieran, nunca lograrían parecerse a fulana o a mengana. Y claro que ella, la mesgobita, en este contexto la pícara, sabía muy bien cómo se ponían los hombres, tanto los mozos como los charfos cuando pasaba, lo sabía, y siempre vestía muy ceñido, con esas blusas de seda que parecía que los botones de por delante iban a reventar sus ojales. Pero por negro Mazdal nunca saltaron, que parece que bien cosido lo tenía. ¿Por qué la Pescaíto no miraba a nadie? Unos decían que porque era maosa, cegata, y no quería ponerse lentes que las tropearan las guapuras. Otros que no, que nada más que porque era pamplinosa. Nunca lo supimos. ¿Sabéis por qué la llamaban la Pescaíto? No al hamor tipesh, idiota. Hebreo, hamor, burro, tipesh, lo que dice, idiota. No por el golor de pescado. Qué preta educación que tienes. ¿No te da vergüenza esa cara descarada? No la llamaban la Pescaíto por el golor, al botarate, al buhali. En árabe, mentecato, estúpido. Al contrario, golía a gloria.
El perfume se la notaba de una acera a la otra del Generalissimo. No sé qué clase de perfume se ponía. Me parece que Eugenia de Montijo. Qué bonito nombre, ¿eh? ¿No es verdad? No es verdad pronunciado a la manera judeo-tetuaní. ¿No es verdad? Eugenia de Montijo, nombre de buen fal, de buen augurio. No explicaré el retruécano por razones de autocensura y también porque desgraciadamente no dio resultado el tal augurio y no se inauguró nada. La llamaban la Pescadito porque el padre tenía una pescadería, por eso y nada más. Por ella, para ella y nada más, me salió este poema malo, sí, malo, pero a mí me gusta. Pescaíto, Venus de Tetuán, ilusión de solterones de café, enigmática esfinge de sueños adolescentes, cálido manantial de requiebros que a tu paso imperial surgían por doquier. Pescaíto, quien supiste dar un toque de magia a los monótonos atardeceres de Tetuán. ¿Dónde estarás hoy? ¿Qué habrá sido de tu esbeltez embrujadora? Así pasó el 20º capítulo, El Pescaíto, donde dimos comienzo a la sección Profesando de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo episodio vamos a escuchar el capítulo titulado Una cruz gamada en el pizarrón. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetia.com.